Hoy, cuando se habla de la conquista del desierto, la historia suele contarse de una sola manera. Se dice que Julio Argentino Roca fue simplemente un genocida, que avanzó sobre indígenas pobres, indefensos y pacíficos, que todo fue una masacre sin contexto. Pero, ¿fue realmente así? ¿Nos contaron toda la verdad o solo una parte? Porque para entender la conquista del desierto no alcanza con repetir consignas modernas. Hay que volver al conflicto, a los documentos y a la historia completa. La historia suele empezar en 1879, con ejércitos avanzando hacia el sur con el nombre de Julio Argentino Roca dominando el relato. Pero esa no es toda la historia, porque cuando Roca inició su campaña, la frontera argentina ya llevaba décadas en guerra. Desde mucho antes, la línea que separaba el territorio controlado por el Estado y las tierras del sur era un espacio inestable, cambiante y profundamente violento. Ya en 1833, Juan Manuel de Rosas había encabezado una gran campaña hacia el desierto. Su objetivo era similar al que vendría después: avanzar la frontera y reducir la capacidad de ataque de las tribus que dominaban la pampa. Pero el resultado fue parcial. Durante las décadas siguientes, la frontera bonaerense vivió un ciclo constante de avances y retrocesos. Se construían fortines, se perdían, se ganaban territorios, se abandonaban. En paralelo, el Estado también recurrió a otra estrategia: los pactos con caciques, alianzas frágiles, acuerdos temporales que buscaban mantener la paz en una frontera que nunca terminaba de estabilizarse. Pero nada de eso resolvía el problema de fondo. Hacia la década de 1870, el ministro de Guerra Adolfo Alsina intentó un enfoque distinto. En lugar de avanzar, decidió contener. Se construyó una línea defensiva, se extendió el telégrafo y se excavó una enorme trinchera conocida como la Zanja de Alsina, pensada para frenar el paso del ganado robado en los malones. Era un intento de poner un límite, de controlar la frontera sin desatar una guerra total. Pero tampoco fue suficiente. La frontera seguía siendo un territorio en disputa, un espacio donde el conflicto nunca desaparecía. Por eso, cuando Roca aparece en escena, no está creando un problema nuevo. Está entrando en una guerra que llevaba casi medio siglo. Y lo que hará no será continuarla, sino terminarla de la manera más dura y definitiva posible. Porque la conquista del desierto no empezó con Roca. Roca fue el desenlace de una guerra que Argentina venía librando desde hacía décadas. Para entender lo que ocurría en la frontera, hay que empezar por una palabra que definía toda una forma de guerra: el malón. Un malón no era una batalla abierta, era un ataque rápido, sorpresivo, muchas veces nocturno, sobre estancias, pequeños poblados o fortines aislados. Grupos de guerreros indios irrumpían con velocidad, golpeaban y desaparecían antes de que llegara cualquier respuesta. ¿El objetivo? Llevarse ganado, tomar bienes y capturar personas. Mujeres y niños eran secuestrados y llevados hacia el interior de las tierras indígenas. Algunos eran incorporados por la fuerza a nuevas comunidades. Otros terminaban en condiciones de servidumbre doméstica, es decir, en esclavitud. En muchos relatos de la época, y también en investigaciones posteriores, aparece una realidad aún más dura: mujeres blancas cautivas destinadas a uniones forzadas o relaciones de concubinato impuestas por comunidades de indios. No era un fenómeno aislado. Durante décadas, el cautiverio fue una parte constante de la vida en la frontera. El miedo al malón formaba parte de la vida cotidiana. Generaciones enteras crecieron con esa incertidumbre. Por eso, cuando el Estado argentino decide avanzar sobre el desierto, no lo hace en el vacío. Lo hace en un contexto donde para miles de personas la frontera ya era sinónimo de peligro constante.
Era el miedo real a perderlo todo, la tierra, la libertad o la propia familia. A mediados de la década de 1870, el Estado argentino tenía claro que la situación en la frontera no podía continuar así. Pero no todos coincidían en cómo resolverla. El primero en intentarlo fue Adolfo Alsina, ministro de Guerra antes que Roca. Su estrategia no era conquistar el desierto, sino contenerlo. Alsina diseñó un sistema defensivo, una red de fortines a lo largo de la frontera, líneas de telégrafo para comunicar rápidamente los ataques y una obra monumental, la Zanja de Alsina, una trinchera de cientos de kilómetros pensada para impedir el paso del ganado robado en los malones. La idea era clara: poner un límite físico, frenar los ataques y estabilizar la frontera sin lanzar una ofensiva total. Pero el problema persistía. Los malones continuaban, la frontera seguía siendo frágil y el Estado no lograba ejercer un control real sobre los territorios del sur. Entonces apareció otra visión. Cuando Julio Argentino Roca asumió como ministro de Guerra, el enfoque cambió por completo. Ya no se trataba de contener, se trataba de avanzar. Roca planteó una estrategia distinta, una ofensiva militar profunda, coordinada y definitiva. El objetivo no era solo frenar los ataques, sino ocupar el territorio, romper la capacidad de respuesta de las jefaturas indígenas y terminar con su autonomía. Era, en esencia, un cambio de paradigma, porque el Estado argentino ya no buscaba únicamente defender sus fronteras, buscaba algo mucho más ambicioso: controlar efectivamente el territorio, asegurar la soberanía nacional e integrar esas tierras al nuevo orden económico y político del país. Lo que estaba en juego ya no era solo la seguridad de la frontera, era la forma misma del Estado argentino. Y en ese punto, las dos visiones quedaron completamente expuestas. Alsina había intentado cerrar la herida, poner un límite, contener el conflicto. Roca, en cambio, tomó una decisión distinta. No quería contener el problema, quería eliminarlo de raíz. Cuando en 1879 el Estado argentino lanza la campaña definitiva, no lo hace en un vacío. Durante décadas, la frontera había sido un espacio de violencia constante: ataques, incendios de poblaciones, robo de ganado y cautiverio. No era un fenómeno aislado ni reciente, era un problema arrastrado desde tiempos coloniales y que, lejos de desaparecer, se había intensificado en la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los nombres más importantes de ese período fue Calfucurá, un líder que llegó desde Chile en la década de 1830 y logró unificar distintas parcialidades bajo su mando. Desde entonces, la frontera dejó de ser una serie de conflictos dispersos y pasó a tener una organización más amplia, con capacidad de movilizar miles de guerreros indios. Después de la caída de Juan Manuel de Rosas, la situación empeoró. En 1852, Calfucurá llegó a invadir con miles de hombres el sur bonaerense e incluso amenazó Bahía Blanca. En los años siguientes, los malones no solo afectaron Buenos Aires, sino también provincias como Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza. Pero hay un punto clave para entender por qué este conflicto se sostenía en el tiempo. El ganado robado no quedaba en la región. Miles de animales eran arreados hacia el oeste, cruzando la cordillera por pasos conocidos, y terminaban en Chile, donde eran vendidos o intercambiados. Este comercio generaba recursos constantes y hacía que los malones no fueran simplemente ataques esporádicos, sino parte de una economía de frontera. Se estima que hacia 1870, solo en un año, alrededor de 200.000 cabezas de ganado cruzaron hacia Chile bajo control de estas jefaturas. En la década de 1870, la situación alcanzó uno de sus puntos más críticos. La llamada Invasión Grande movilizó miles de lanzas, dejando un saldo devastador: cientos de muertos,
poblaciones arrasadas, miles de animales robados y centenares de cautivos. Frente a ese escenario, el Estado decidió cambiar definitivamente de estrategia. Con el impulso del gobierno de Nicolás Avellaneda y el plan de Julio Argentino Roca, el objetivo ya no era contener, era avanzar hasta el fondo del problema. En 1878, el Congreso aprobó el plan y al año siguiente comenzó la ofensiva. Unos 6.000 hombres, organizados en varias columnas, avanzaron de manera coordinada sobre un territorio que durante décadas había estado fuera del control estatal. Ya no se trataba de defender fortines. Se trataba de llevar la guerra al corazón mismo de las tolderías. En pocos meses, el ejército alcanzó el Río Negro, ocupó puntos estratégicos como Choel y cortó definitivamente las rutas hacia Chile que habían sostenido el circuito del ganado. El impacto fue inmediato. Las grandes jefaturas quedaron desarticuladas. La capacidad de organizar malones a gran escala desapareció. El Estado pasó a controlar efectivamente un territorio inmenso. Para muchos contemporáneos, esto significó el fin de una pesadilla que había durado generaciones. La conquista del desierto fue el desenlace de un conflicto largo, duro y acumulado. Durante décadas, la frontera había sido un espacio en guerra. Ataques constantes, poblaciones destruidas, robo sistemático de ganado, cautiverio de mujeres y niños blancos. También hubo intentos previos de resolverlo, desde las campañas de Juan Manuel de Rosas hasta la estrategia defensiva de Adolfo Alsina. Pero ninguno logró estabilizar la situación de forma definitiva. En ese contexto, la campaña de Julio Argentino Roca fue la respuesta más exitosa. Y hay otro factor que muchas veces queda fuera del relato. A fines del siglo XIX, la Patagonia no era solo un espacio en disputa interna, también estaba en juego a nivel internacional. Chile avanzaba desde el oeste, consolidando su presencia en territorios que todavía no tenían un control efectivo por parte de Argentina. La ocupación real del territorio era clave. En esa época no bastaba con reclamarlo en mapas, había que ejercer soberanía. Por eso, para muchos dirigentes de la época, la campaña no solo resolvía el problema de la frontera, también evitaba que la Patagonia quedara bajo control chileno. ¿Qué opinas? ¿Sabías todos estos detalles históricos? Te leo en los comentarios.